esta pequeña pero significativa manifestación la estamos haciendo para apoyar no solamente las iniciativas del presidente Zelaya, sino más que todo para decirle no al golpe militar que se ha dado en Honduras y que tiene un efecto pero bastante devastador para lo que es la democracia en la región. Creemos que no solo los hondureños debemos participar en este tipo de manifestaciones, porque lo que se está afectando no solamente es a Honduras, sino también a toda la región centroamericana e incluso latinoamericana. Dictaduras militares que nos han estado oprimiendo por tanto tiempo. Muchísimas gracias y vamos a seguir aquí con esta manifestación. I am here today to stand in solidarity with the people of Honduras. I think anyone who studied the history of Central America can see that the role that the military government of Honduras is going down is not a good one. And I think it's important that we speak out and that we support the rule of popular democracy in Honduras and speak out against the coup. We're out here today to protest the coup in Honduras. We've learned that the United States was informed of the plans of the coup, and they winked. They gave the coup plotters, who are their men anyway, trained at the School of Assassins in Fort Benning, they gave them the permission to go ahead, is I think what happened. And it's an outrage. The whole world is condemning it, and we are here at the Honduran consulate to add our voices. Cervantes, and I work with the organization La Voz de los de Abajo, which is an organization in Chicago that does solidarity work with the landless campesinos in Central America and with the movement for social justice in Latin America. And we're here today outside the Honduran consulate in Chicago to denounce and repudiate the military coup and the right-wing coup against President Manuel Zelaya in Honduras. That we think this is an illegal, unconstitutional, anti-human act that violates all forms of law, and furthermore that it's retaliation by the right wing in Honduras against, and that it's retaliation against the people in Honduras who want a better Honduras, who are choosing a government that will support their true interests. So that's why we're here. Estamos aquí en apoyo para esto que ha pasado en Honduras. Es algo terrible para el pueblo hondureño, que está sufriendo mucha represión por los militares que no tiene nombre lo que hicieron en llegar en esa forma y llevarse al presidente en la forma que fue tan brutal, y estamos aquí en apoyo para que lo regresen a su puesto, porque él fue electo por el pueblo. Are you here today? The U.S. has interfered in Honduras for many, many years, and the military coup began on a U.S. military base. The U.S. gives much aid to Honduras. It has not opposed the coup. It has not stopped the aid that it gives to the Honduras government. The U.S. has a responsibility for this military coup. I'm Gary Cosette. I'm Program Director for Chicago Religious Leadership Network on Latin America, and we're calling for the immediate reinstallation of the President of Honduras, who was illegally kidnapped by the military and forced out of the country in violation of international law as well as Constitution of Honduras. So this sets a terrible precedent if the Obama administration accepts this. So we're pleased to hear that it's been denounced and that they've given the government of Honduras 3 days to reinstate the President of Honduras. Yo soy Gary Cosette, soy director de programas de la Red de Líderes Religiosos de Chicago para América Latina. Estamos aquí para apoyar esa solicitud y demanda que se
dar retorno al presidente de Honduras de inmediato y que el gobierno de Estados Unidos tiene que apoyar ese esfuerzo de pronto. Estamos contentos que el presidente Obama ha dicho que en 3 días tiene que regresar el presidente legal de Honduras, presidente Zelaya, y es muy importante que todo el mundo apoye ese esfuerzo para regresar al presidente de Honduras. Muchas gracias. Gary, una pregunta más. ¿Qué puede hacer la gente? Porque there's a lot of misinformation, hay mucha misinformación. ¿Qué crees que puede hacer la gente aquí para saber un poquito más cómo aclarar, saber cuál es la verdadera noticia? Bueno, nuestro sitio web de la red de líderes religiosos CRLN tiene información, pero lo más importante yo creo es organizaciones como Democracia Now, que tiene información en inglés y español. Democracia Now es una institución de información alternativa muy importante en Estados Unidos. Pues sí, estamos para promover ese esfuerzo de regresar al presidente inmediatamente a Honduras. If people want to support the people of Honduras and take a stand against this right-wing military dictatorship, you should. There's a bunch of things you can do. One, you can make phone calls, fax letters, send emails to the Honduran government, which they have actually emails on their website. Flood them with denunciations of Micheledi and the coup. The same with the consulates and embassies. You can organize protests and meetings in your city, in your town, in your school. Talk about what's really going on in Latin America and why it's so important to take a stand. And you can also pressure the U.S. government to maintain their stand of not recognizing Micheledi, and furthermore, that our own laws say that if a government is installed illegally through a coup, we should cut off all aid, military aid, political aid, the National Endowment for the Democracy funds that fund the right wing in Honduras. All that needs to be cut off right now. Y una violación de la libertad de expresión. Los pocos canales y medios alternativos que existen los han clausurado. Ahorita recibí la última noticia que han declarado estado de sitio permanente. El pueblo está siendo brutalmente reprimido. Ya ha habido derramamiento de sangre y hacemos un llamado a los golpistas a que recapaciten y se acaten a los pronunciamientos internacionales y ante toda la voluntad popular del pueblo hondureño para restaurar la normalidad y restaurar al presidente Zelaya como único presidente del pueblo de Honduras. Esas son nuestras demandas y esta actividad que hoy estamos realizando acá se está dando en diferentes ciudades de los Estados Unidos, se está dando en Washington DC, se están dando en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, y también con las mismas demandas en repudio al golpe de Estado. A continuación, el reverendo Landaverde y Dondel, no sé si van a hacer algún servicio religioso, ¿sí? Y posteriormente vamos a hacer un llamado a otros compañeros de diferentes organizaciones para que se pronuncien en contra del golpe de Estado y puedan participar. Bueno, yo quiero llamar a Dondel y a Gary Cosette para acá enfrente, ¿verdad? Bueno, ayer, compañeros, antes de comenzar con